Estados Unidos guarda misterios de película. Basta con pensar en archivos del FBI clasificados durante décadas, guardados con recelo. D.B. Cooper es uno de esos casos, el misterio que la agencia pronuncia en voz baja. Todo empezó en un vuelo comercial y terminó en un salto que dejó preguntas abiertas. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de quizás el misterio más grande del FBI y de todo Estados Unidos. Quédate hasta el final que vamos a ver detalles concretos del caso. Si te gustan los documentales de crimen, historia o misterios, te invito a que te pongas cómodo. Y ahora sí, vamos con el caso. Miércoles 24 de noviembre de 1971, en víspera de Acción de Gracias. Un pasajero que se registró como Dan Cooper aborda un Boeing 727 de Northwest Orient, el vuelo 305 que parte de Portland rumbo a Seattle. Lo describen como un hombre de unos 45 años, de unos 78 de altura, gabardina negra, mocasines, traje oscuro, camisa blanca, corbata negra, gafas de sol y alfiler de corbata de madreperla. Se sienta atrás, en el asiento 18C. Al despegar, extiende una nota al auxiliar de vuelo Florence Schackner, sentada en el plegable cerca de la salida trasera a la derecha de Cooper. Ella piensa que es un número de teléfono y la guarda sin leer. Él se inclina. Señorita, mejor lea lo que hay en esa nota. Tengo una bomba. El mensaje: tengo una bomba en mi maletín. La usaré si es necesario. Quiero que se siente junto a mí. La nota exige $200,000 en billetes sin marcar y 2 sets de paracaídas, 2 de espalda y 2 de emergencia, con instrucciones precisas para entregarlos al aterrizar en Seattle Tacoma. Si no cumplen, hará estallar el avión. La cabina recibe el aviso. El piloto William Scott contacta el control Seattle Tacoma. La policía y el FBI entran en línea y la agencia consulta al presidente de Northwest Orient, Donald Newport, que ordena cooperar. Scott pide a Schackner volver atrás y sentarse junto a Cooper para verificar la bomba. Él abre el maletín apenas, cilindros rojos, una batería grande y cables, suficiente para convencerla. Cooper ordena transmitir otra condición: no aterrizar hasta que el dinero y paracaídas estén listos en Seattle. Schackner regresa a la cabina con las instrucciones. Mientras las demandas corrían por radio, el 727 empezó a orbitar sobre Puget Sound. El FBI siguió la instrucción de usar billetes sin marcar, pero eligió series de 1969, con números que comenzaban con la letra L, una emisión del Banco de la Reserva Federal de San Francisco. Pasaron 10.000 billetes de 20 por un recorder, microfilmando los números en serie uno por uno. Para los paracaídas, las autoridades pensaron en modelos militares de Match Cord, pero Cooper fue claro: civiles con cordón de apertura manual. La policía de Seattle los consiguió en una escuela local de paracaidismo. Dentro del avión, Cooper se mantuvo sentado, bebía un bourbon con soda de limón y ofreció pagarlo. Tina McClone, la auxiliar que se quedó junto a él, lo describió como agradable, incluso considerado. Pidió comida para la tripulación tras el aterrizaje. Para el FBI, en cambio, usaba malas palabras y podía ser obsceno. A las 17:24, el control Seattle Tacoma avisó al capitán William Scott que las demandas estaban listas. Entonces Cooper permitió el aterrizaje. El toque de pista fue a las 17:39. Ordenó rodar hasta una zona remota, atenuar las luces de cabina. «Francotiradores», dijo, y pidió que una persona acercara los $200,000 y los 4 paracaídas. Un empleado de Northwest Orient se aproximó y entregó el paquete a McClone por las escaleras traseras. Minutos después, Cooper liberó a los 36 pasajeros y a Florence Schackner, pero retuvo al capitán Scott, a McClone, al primer oficial Bob Rackstag y al ingeniero Anderson. A esa altura, el FBI no entendía el porqué de los 4 paracaídas. ¿Un cómplice a bordo o pensaba usarlos con la tripulación? Nunca nadie había intentado saltar en paracaídas desde un comercial secuestrado. Mientras reabastecían, un oficial caminó hasta la puerta para explicarle las implicaciones legales
ataques de la piratería aérea. Pidió permiso para subir. Cooper lo negó en el acto. Un vapor lock en el camión de combustible retrasó la carga. Pasados 15 minutos, Cooper desconfió y amenazó con hacer estallar el avión. A partir de ahí, los técnicos aceleraron el proceso hasta completar el reabastecimiento. Tras el reabastecimiento y una inspección del dinero y los paracaídas, Cooper ordena despegar otra vez a las 19:40. Fija el plan, rumbo a la Ciudad de México, a 170 nudos, unos 320 km por hora, a una altitud de 3.000 metros, muy por debajo del crucero normal, que es de 7.600 a 11.000. Ordena desplegar los trenes de aterrizaje y los flags a 15 grados. El primer oficial, Bob Rackstad, avisa: con esas condiciones, el alcance es de 1.600 kilómetros. Discuten rutas y terminan en un acuerdo: ir a Reno, Nevada, para reabastecer. Volarán por la Victor 23, al oeste de la cordillera de las Cascadas, y Cooper pide cabina despresurizada para evitar una salida violenta de aire y facilitar abrir cualquier puerta para saltar. Apenas despegan, Cooper le dice a Tina McCloud que vuelva a cabina y permanezca allí. Antes de cruzar las cortinas de primera clase, Tina lo ve atándose algo a la cintura. Minutos después, la tripulación ve una luz intermitente. Intento de abrir la puerta trasera. Por interfono, el capitán William Scott pregunta si pueden hacer algo por él. Cooper contesta un rotundo no. La presión en cabina cambia. Cooper abre la puerta trasera y salta. El FBI cree que el salto fue a las 20:13 sobre el suroeste de Washington. A esa hora, las escaleras traseras se sacuden, posiblemente el instante en que dejó la aeronave. Volaban en tormenta, la nubosidad tapaba el suelo. Los F-106 que seguían al 727 no vieron el salto. Al principio se pensó que cayó al sureste de Ariel, Washington, cerca del lago Merwin, a 48 kilómetros al norte de Portland, Oregon. Teorías posteriores, incluido el testimonio del piloto del Continental Tom Bohan, que volaba a 1200 metros y 4 minutos detrás, mueven la zona 32 kilómetros al este. 2 horas y media tras el despegue de Seattle, el 727 aterriza en Reno a las 22:15, con la compuerta trasera abierta. El FBI y la policía rodean la pista y el aeropuerto, confirmando por Scott que Cooper ya no está. Los agentes suben y buscan evidencia: varias huellas dactilares, una corbata con alfiler de madreperla, 2 de los 4 paracaídas y 8 colillas de cigarrillos. No hay rastro del maletín, del dinero, de la bolsa ni de los otros 2 paracaídas. Interrogan a quienes trataron con Cooper en tierra y a bordo. Con los relatos arman un retrato robot. La mayoría coincide en la descripción y el FBI lo adopta para los pósteres de Se Busca. La puerta trasera del Boeing 727 no estaba diseñada para abrirse un vuelo, se opera por gravedad, por eso quedó abierta hasta el aterrizaje. A finales de 1971 y a comienzos del año siguiente, hubo búsquedas aéreas y terrestres sobre 73 kilómetros cuadrados donde se creía que Cooper había caído. No apareció rastro ni de él ni del paracaídas. La velocidad del avión, los cambios de altitud y la incertidumbre del momento exacto del salto complicaron fijar el punto de aterrizaje. Para el FBI, Cooper no sabía dónde iba a caer, por eso probablemente no tenía cómplice en tierra. Al principio trabajaron con policías de Clark y Colwitz, búsquedas a pie y en helicóptero, patrullas en botes por los lagos Merwin y Yale. Con el deshielo de primavera boreal, se montó una búsqueda terrestre extensiva. El FBI, más 200 miembros del ejército, metro por metro, en el área estimada durante 18 días en marzo y otros 18 en abril de 1972. Tras 6 semanas no hubo resultados. De ahí la controversia. Si Cooper aterrizó realmente ahí y por sobre todas las cosas, ¿sobrevivió al salto? Mientras tanto, el FBI rastreó los 10.000 billetes de 20 del rescate. Difundió números de serie a bancos, financieras y negocios, agencias del mundo, incluida el Scotland Yard
lugar recibieron la información. Northwest Airlines ofreció una recompensa del 15% del dinero recuperado, hasta $25.000. La retiró cuando no apareció ninguna prueba. En noviembre de 1973, el Oregon Journal publicó por primera vez, con permiso del FBI, los números de serie y ofreció $1.000 al primero que encontrara un billete. Luego, el Seattle Post subió la apuesta, $5.000. Nadie entregó ningún billete del rescate. En la década previa al secuestro, la policía y el FBI habían resuelto 2 crímenes en el noreste, un robo de banco y una extorsión, siguiendo números de serie, atrapando a los culpables semanas cerca del hecho. Pero en este caso no fue así. Años después surgieron pistas. A fines de 1978, un cazador al norte del área estimada halló un cartel con instrucciones para abrir la puerta trasera de un 727. Era la puerta del avión secuestrado. El 10 de febrero de 1980, Brian Ingram, de 8 años, estaba en un picnic con su familia. Encontró $5.880 en billetes semidestruidos, 294 de 20 aún atados, a 12 metros de la orilla del río Columbia, a 8 kilómetros al noreste de Vancouver, Washington. Los números de serie coincidían con los del rescate 9 años antes. Científicos locales reclutados por el FBI sugirieron que el dinero llegó tras el dragado del Columbia por el Cuerpo de Ingenieros en 1974. Otros, como el geólogo Leonard Palmer, dijeron que llegó después del dragado, porque Ingram lo halló sobre depósitos de arcilla extraídos por la draga. Varios investigadores e hidrólogos creen que los billetes llegaron al Columbia por un afluente, posiblemente el Wascogal, que nace en el área donde se cree que cayó Cooper. El hallazgo de los $5.800 reforzó la teoría del FBI. Cooper no sobrevivió al salto, poco probable que dejara parte del botín. Las autoridades conservaron el dinero hasta 1986. Un tribunal lo repartió entre Ingram, el FBI, Northwest Airlines y su aseguradora. El 13 de junio de 2008, por deseo de Ingram, Heritage Action subastó 15 billetes en Dallas, Texas, por más de $37.000. Fuera de ese hallazgo, el resto del rescate sigue desaparecido. Los números de serie de los 9.998 billetes entregados al secuestrador están en una base de datos pública con motor de búsqueda. Hubo más de 1.000 investigados por el FBI, casi todos descartados. Para la agencia, Cooper conocía Seattle. Desde el aire identificó Tacoma mientras orbitaban en el Puget Sound y le dijo a Tina McClellan que la base McCord estaba a 20 minutos de Seattle-Tacoma. Al inicio pensaron en un militar o paracaidista por su manejo de aerodinámica y paracaídas, pero luego desecharon la hipótesis. Ningún paracaidista experimentado habría intentado un salto así. En 1971, 15 días después de asesinar a su familia en Westfield, Nueva Jersey, John Leaks entra como sospechoso. Edad, rasgos y contextura parecidos a Cooper. El agente Ralph Kinsmelbach lo llamó posible sospechoso. El rescate pedido por Cooper, $200.000, coincidía con lo que Leaks sustrajo de la cuenta de su madre. Tras su captura en 1989, Leaks lo negó. Hoy el FBI no lo considera sospechoso. Murió en prisión el 21 de marzo de 2008. El 7 de abril de 1972, 4 meses después del secuestro de Cooper, Richard McCoy Jr., alias James Johnson, aborda el vuelo 855 de United en Denver. Entrega instrucciones de secuestro, exige 4 paracaídas y $500.000 y ordena reabastecer en San Francisco. Es otro Boeing 727 con escalera trasera que usa para escapar. Llevaba una granada ligera y una pistola sin balas. El FBI halló un mensaje manuscrito y huellas suyas en una revista. La pista nace por el patrullero Robert Van Imperen, amigo de McCoy. Tras el caso Cooper, McCoy dijo que debió pedir $500.000 y no $200.000. Cuando cae el vuelo 855, Van Imperen avisa. El perfil: un hombre casado, 2 hijos, maestro en una escuela dominical mormona, estudiante de ciencias policiales, veterano de Vietnam
piloto de helicóptero y paracaidista avanzado. El 9 de abril de 1972 lo arrestan, calzan letra y huellas. En su casa encuentran un overol de paracaidista y $499.970. Se declara inocente, pero lo condenan a 45 años de prisión. En 1974 se escapa con una pistola falsa hecha con un relleno dental, roba un camión de basura y lo estrella contra las puertas. 3 meses después, en Virginia, se enfrenta a la FBI. Muere por un disparo del agente Nicholas O'Hara. Aunque el modus operandi y la forma en que actuó este crimen, un agente del FBI confiesa que la descripción de McCoy no coincide con la de Cooper, por lo cual se descarta como sospechoso. Julio del 2000, el News and World Report publica la historia de Joe Weber, de Pace, Florida, que afirma que su esposo, Duane Weber, le confesó antes de morir, el 28 de marzo de 1995, que era Dan Cooper. Estuvo en el ejército de la Segunda Guerra Mundial, luego en prisión cerca del aeropuerto de Portland, pesadillas hablando de saltar y de huellas en la escalera trasera, que tuvo una lesión en la rodilla por un salto. En 1979 tuvo un viaje sentimental a Seattle. Caminó solo por el río Columbia, cerca de donde Brian Ingram hallaría billetes. Se comparan caligrafías y cree que coinciden. Escribe a James Bach, que acepta que la parte encaja. El FBI cierra en 1998 por falta de pruebas. Las huellas no coinciden. En 2007, el ADN parcial de la corbata no corresponde a Weber. El 1 de noviembre del 2007, el FBI publica evidencia no revelada. Exhiben el ticket aéreo de Cooper, $18.52, y confirman que pidió 2 paracaídas de espalda y 2 de emergencia. Las autoridades entregaron por error un paracaídas falso de demostración. No apareció en el avión tras el secuestro. Algunos creen que Cooper no notó que no funcionaba. El otro paracaídas de emergencia, el funcional, apareció abierto en el avión, con la cubierta cortada. La hipótesis lo usó para asegurar la bolsa del dinero. El 31 de diciembre del 2007, un comunicado en internet del FBI con fotos inéditas y datos nuevos para recabar pistas. La agencia descarta que Cooper fuera paracaidista experimentado. Ningún experto saltaría en tormenta sin luz y un veterano habría revisado su equipo con calma. El 12 de julio del 2006, el FBI da por terminada la investigación activa, alegando prioridades más urgentes. Aclaran que si surge evidencia física específica, la recibirán para revisarla. Un alias prestado, una corbata olvidada, $5.880 varados en la orilla de un río. Medio siglo después, D.B. Cooper es menos un hombre y más un vacío con forma humana. Sabemos lo que pidió como negocio, el avión, la ruta, la hora exacta en que las escaleras temblaron. Lo que no sabemos es quién cayó desde esa puerta abierta y dónde terminó. La historia insiste en romantizar la fuga perfecta, pero lo que queda es frío, miedo en cabina, tormenta afuera y un salto que no se repitió. Si sobrevivió, vivió con un secreto que no compró nada, sino el bosque guardó su última palabra. Este caso enseña lo mismo que tantos otros. El misterio no es magia, es silencio bien construido. Por eso seguimos volviendo, no a buscar un héroe, sino a ordenar los hechos hasta donde alcanzan. Lo demás, el mito, las teorías, los nombres que encajan a medias, es ruido. Y tal vez ahí la respuesta de que Cooper no es un final, es una pregunta que eligió caer en la noche. Si te gustó el video, dale like, comentá, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Si querés tenés más videos para hacer serie. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Lalo Cajetilla y nos vemos en el próximo video.